Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Nos encontramos aquí en la Embajada de Ecuador en Berlín, capital de la República Federal de Alemania, a propósito de lo que va a ser la visita del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y su comitiva en los próximos días justamente acá a Alemania, para conversar con la canciller, con el presidente de la República Federal de Alemania y otros funcionarios sobre las relaciones que mantienen ambos países, sobre el manejo de la economía, entre otros aspectos. Dialogaremos en los siguientes minutos con el embajador de Ecuador en Alemania, Jorge Jurado. Él precisamente ha vivido muchos años aquí en Alemania, estudió en Alemania y queremos conversar un poco sobre sus vivencias y después entraremos en detalle respecto a las relaciones entre ambos países. También más adelante en este programa tendremos presencia de una becaria, de migrante, es decir, ecuatorianas que se han afincado aquí en nuestro país y que buscan nuevas oportunidades en su desarrollo personal y profesional. Embajador, gracias por atender al ciudadano. ¿Cómo se siente a pocos días de la visita del presidente Correa y su comitiva acá a Alemania para dialogar con las autoridades de este país? Bueno, en primer lugar, con una enorme alegría de que por fin nuestro presidente va a poder visitar Alemania y con una enorme expectativa porque realmente hemos trabajado muy duro para lograr esta visita y yo creo que realmente podemos hacer mucho para que las relaciones ecuatoriano-alemanas mejoren y sobre todo poner en claro cuál es el desarrollo de nuestro país en estos últimos 6 años, hacia dónde vamos y estrechar las posibilidades de comercio, económico, financiero y además, sobre todo, buscar las mejores oportunidades de cooperación alemana en temas de conocimiento, en temas de tecnología, de técnica, que es la gran beta con la cual Alemania puede cooperar con el Ecuador desde todo punto de vista. Usted había mencionado hace poco que estuvimos conversando que vino en el 71 acá, producto justamente de una crisis política en el país. En ese tiempo el presidente era José María Velasco Ibarra, se había declarado dictador. Así es. Usted se vino acá a Alemania por esa circunstancia. ¿Qué encontró? ¿Cómo fue su vivencia y cómo llegó justamente a estos momentos como embajador? Bueno, Alemania en esa época era completamente diferente de lo que es hoy. En primer lugar, era un país dividido. Existía Alemania Occidental y existía Alemania Oriental, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Y Berlín, esta ciudad, a su vez, se encontraba dividida en Berlín Occidental y en Berlín Oriental. Yo vine acá a Berlín Occidental concretamente y tuve la oportunidad de poder empezar a estudiar. Me dediqué a ello, tuve que trabajar y tuve que salir adelante como todos en aquella época, pero la situación fue mejorando y en un momento dado tomé la decisión de regresar a mi país porque creía que era mi deber como ecuatoriano, como un ser humano políticamente, con criterios políticos muy claros, que mi aporte debía ser en el país. Usted ha visto ahora, sin duda, notables diferencias de lo que vio en el país en el año que vino acá y ahora cuando está como embajador. Pero por supuesto, imagínense, han transcurrido entre tanto prácticamente 43 años entonces y las diferencias son inimaginables. Las nuevas generaciones que no vivieron lo que yo viví en ese momento difícilmente pueden darse cuenta del cambio que ha realizado el país, pero muy especialmente en estos últimos 6 años bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana. El cambio es un salto cualitativo tan importante, tan inmenso, realmente que es difícil imaginarse, pero creo ahora que estamos tremendamente bien encaminados hacia un futuro de mayor provecho para toda la sociedad ecuatoriana y creo que el futuro que nos espera
es realmente muy, muy bueno en estas nuevas generaciones especialmente, ¿no? A propósito, las relaciones entre Alemania y Ecuador siempre han sido relaciones muy amistosas, una cooperación importante, pero ¿en qué nivel se encuentran ahora? Justamente el presidente gana su reelección en primera vuelta. La canciller alemana Angela Merkel le felicita y le invita oficialmente para que visite nuestro país. Así es. Alemania, perdón. Así es, y yo podría decir que este momento estamos en un nivel de cúspide en las relaciones ecuatoriano-alemanas que, como usted bien dice, han sido generalmente muy buenas. Justamente en este año estamos celebrando los 125 años de relaciones amistosas diplomáticas entre el Ecuador y Alemania, y estas han sido muy estables, ha habido un intercambio importante. Hoy por hoy Alemania es uno de los principales socios comerciales del Ecuador, y el hecho pues que la canciller Merkel haya aprovechado la visita o la invitación de carácter privado que le hizo la economía alemana, todo el sector económico alemán al presidente Correa, a una visita oficial. En este caso, creo que está demostrando el interés que existe en este país para charlar, para hablar con el presidente sobre diversos temas, muy especialmente las de carácter económico, obviamente, porque el presidente Correa, entre tanto, es muy bien conocido aquí en el ámbito político, en el ámbito económico y sobre todo en el ámbito académico, por los aspectos de avance de nuevos conceptos económicos que él ha podido llevar adelante en el Ecuador. El tema económico será vital en este diálogo entre el presidente Correa y la canciller alemana Angela Merkel, aunque los conceptos económicos y la práctica económica de manejo de ambas naciones es totalmente diferente. Son diferentes, por supuesto que sí, pero el hecho de que haya la invitación significa que aquí en Alemania, al más alto nivel, existe un interés en mirar, en escuchar, en discutir lo que está sucediendo en el Ecuador, cómo el Ecuador ha manejado la crisis, cómo ha salido de la crisis que hoy por hoy sigue afectando a varios países europeos. Entonces yo creo que eso demuestra que hay un interés importante por el lado alemán. Al ser Alemania el país que prácticamente maneja la economía en Europa, en varios países de la Unión Europea, el que monitorea el manejo de la economía mucho mejor, y que Ecuador mantiene una política económica basada en el protagonismo del Estado. ¿Qué comentarios, qué análisis se realizan acá en Alemania? Lo que se está observando aquí desde Alemania hacia América Latina en general es de que existe un crecimiento importante, que existe un auge, y eso ha hecho de que realmente el gobierno alemán en los últimos 2 años haya reenfocado su interés hacia América Latina, cosa que no sucedió en los últimos 20 años. Eso es una realidad. Dentro de este enfoque, el Ecuador tiene un papel preponderante porque este pequeño país de repente para la visión alemana, está generando unos resultados sumamente sorprendentes, sumamente positivos, y entonces, independientemente de la forma del manejo económico, están dándose cuenta que los resultados están ahí, y aquí generalmente lo que se miden son resultados. Luego podrá venir una discusión si el método utilizado fue el adecuado o no, ahí puede haber una discusión, pero lo importante es de que el Ecuador, este momento, hoy por hoy, está en capacidad de demostrar con resultados claros el desarrollo que hemos mantenido y cuáles son las políticas a futuro. Son, como usted dijo, 125 años de relaciones bilaterales, Ecuador y Alemania. En este sentido, en este momento, ¿cuáles son los sectores económicos, comerciales que más se benefician, que más intercambio comercial tienen? Tenemos un intercambio comercial sumamente importante. Estamos en alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares de intercambio. Por el momento tenemos una balanza favorable al Ecuador, un superávit de exportaciones que no se refleja en las cifras ecuatorianas porque estas solamente están mirando lo que llega directamente a puertos alemanes. Las estadísticas alemanas, en cambio, recogen todo lo que llega del Ecuador
a Alemania, pero también por otros puertos, como por ejemplo Amberes y por ejemplo Rotterdam. Entonces, es una estadística más actual, más comprensiva, y tenemos un superávit importante con Alemania. Y por supuesto esto queremos ampliarlo. Creo que existen buenas oportunidades. El Ecuador viene planteando, por ejemplo, en el tema turístico, una muy buena estrategia en los últimos años con participaciones de principales ferias. Estamos presentes con nuestros productos en las principales ferias alemanas, tomando en cuenta que Alemania es un país por excelencia dedicado a la exposición y a las ferias, porque Alemania por sí misma es un país de exportación, ¿no? Entonces, trata de atraer al mundo aquí para que se pueda conocer, para que se pueda mirar todo lo que se está produciendo. Entonces, nuestro intercambio está en muy buena posición con todo lo que es frutas tropicales, del banano a la cabeza, por supuesto. Está en muy buenos temas, con todos los temas, con todos los aspectos agrícolas, productos agrícolas elaborados que están llegando acá, y creo que tenemos una oportunidad brillante de poder acrecentar este mercado, poder ampliarlo más con productos nuestros. No hablo del tema petrolero porque ese se dirige a través de otros mecanismos de comercio, pero que también, por supuesto, llegan a Alemania en su momento. Entonces, sí hay un evento sólido de intercambio comercial entre ambas naciones. Absolutamente, sí, totalmente. Respecto a la visita oficial del presidente, será una visita de 2 días prácticamente. Pese a que 2 días y medio. Si llega el lunes, correcto, 2 días y medio. Llega el lunes y se va el jueves hacia Milán, donde continuará su gira por Europa, que terminará en España. ¿Cuáles son los eventos principales que va a realizar el presidente aquí en Alemania, tanto a nivel, digamos, gubernamental, oficial, con el presidente y la canciller, como a nivel académico en algunos sitios del país? A ver, luego de un trabajo bastante intenso hemos logrado definir una agenda sumamente interesante. Hay que mencionar que el presidente Correa fue invitado por el sector económico alemán que está enlazado con América Latina, y estamos hablando en primer lugar de la industria pequeña, mediana, de la industria transnacional alemana. Estamos hablando de seguros, de servicios, de la banca, es decir, todo el sector económico alemán, que hace cada 2 años una conferencia, la conferencia latinoamericana, unas veces en América Latina y otras veces en Alemania. En este año le tocaba a Berlín llevar a cabo esta conferencia, y lo hace la Cámara de Cámaras de Industrias y Comercio aquí, y ellos invitan al presidente Correa a que inaugure esta conferencia. En un principio estábamos planteando de que llegarían alrededor de unos 350 empresarios. El día de ayer he conocido que esta cifra se duplicó. Hay 700 empresarios alemanes y latinoamericanos que van a asistir a esta convención y que van a escuchar al presidente. Lo importante es recalcar en este sentido de que el sector económico alemán, que no necesariamente tiene las mismas visiones de manejo económico financiero que el Ecuador, sin embargo, hay muchísimo interés. Sin embargo, ellos invitaron al presidente Correa, primera cosa. Luego, eso será el martes, se inaugura. Ya, pero antes de seguir con la agenda, claro. Vendrán empresarios de otros países de América Latina, no solamente ecuatorianos. Así es. Hay alrededor de un 30% de empresarios que vienen de toda América Latina, vienen acá justamente con motivo de esta conferencia, y por supuesto están muy interesados en escuchar al presidente Correa también. Correcto. Luego de la conferencia, ¿cuáles son las actividades? Inmediatamente después de la conferencia, el presidente va a visitar a su homólogo, el presidente federal alemán, el señor Gauck. Luego de eso, por la tarde, vamos a tener una pequeña gira turística para que el presidente conozca Berlín. Él no ha estado nunca antes en esta ciudad. Y por la tarde... ¿Qué sitios se conocerán? Perdón. Bueno, vamos a conocer los sitios más importantes, vamos a estar en el sector de gobierno, vamos a estar en el sector del centro de Berlín, Mitte, donde están los principales museos, donde está la catedral berlinesa. Vamos a irnos seguramente un momento al parque, al cementerio de Treptow, que es un cementerio soviético, el más grande que existe fuera de Rusia hoy por hoy. Vamos a visitar el Palacio de Charlottenburg, en fin, los sectores más importantes, ¿no? Inmediatamente de esto vamos a ir a la Universidad Técnica de Berlín.
en donde se va a firmar un convenio entre la CENESID y la Universidad Técnica, un convenio marco de cooperación amplia en todas las ramas del conocimiento entre la Universidad Técnica y la CENESID para provecho ecuatoriano. Luego de esto, el presidente firmará el libro de oro de la Universidad Técnica y pasará al aula magna para dar una conferencia magistral ante una serie de asistentes, de estudiantes, académicos, políticos, diplomáticos y público en general. Le cuento una anécdota. En principio, cuando estábamos haciendo estas conversaciones, habíamos planteado que el presidente, esta conferencia se lleve a cabo en un aula de alrededor con capacidad para 450 personas. Por razones técnicas nos pidieron que nos pasemos al aula magna, que tiene capacidad para 1.300 personas. Teníamos internamente alguna duda de que tal vez podásemos llenar el aula. Bueno, hoy por hoy, el aula magna por inscripción está absolutamente copada y se ha tenido que habilitar la otra aula para que las personas puedan escuchar desde allí a través de un circuito cerrado de televisión al presidente Correa. Es decir, alrededor de al momento, más de 1.700 personas están inscritas para asistir y con una enorme expectativa de escuchar al presidente Correa. Esto será el día martes. El día miércoles vamos a tener un encuentro con científicos del Instituto de Investigación del Cambio Climático de Potsdam, que van a visitar al presidente en el hotel. Ellos están muy interesados en mostrarle cuáles son los principales avances en los temas de cambio climático. El Instituto de Potsdam es parte de la organización que recibió el Premio Nobel por la investigación climática, es el instituto líder. Inicialmente estaba previsto que el presidente acuda ya. En un inicio estaba previsto, pero desgraciadamente por razones de agenda, porque el instituto queda en la ciudad de Potsdam a 45 minutos de aquí, concretamente no se pudo hacer. Entonces los científicos van a ir a charlar con el presidente y le van a enseñar cuáles son los principales resultados de las investigaciones hechas, y además le van a presentar resultados respecto del fenómeno del Niño, que tiene un interés directo con el Ecuador. Luego de esto vamos a visitar al Parlamento alemán, al presidente del Parlamento alemán, al Bundestag. Hay un almuerzo y por la tarde ya tenemos la reunión con la canciller Angela Merkel, una reunión de 45 minutos, hora y media, que está prevista. Y luego de esa visita habrá algunas entrevistas de prensa, y por la noche del día miércoles vamos a tener un encuentro con nuestros compatriotas que están afincados aquí en Alemania. Hay compatriotas que van a viajar, que están viajando desde varios sitios de Alemania para escuchar al presidente. Vienen inclusive compatriotas desde Suiza, vienen también desde la República Checa a escuchar al presidente. Entonces, ¿cuántos ecuatorianos aproximadamente vendrán? Están inscritos alrededor de 700 compatriotas, pero están creciendo. Ya. Están creciendo. Yo creo que vamos a llegar a 900 compatriotas con facilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un éxito. Y ¿Y el día jueves, la última actividad? El día jueves, lo último, vamos a visitar el Parque Tecnológico de Adlershof, que es un parque tecnológico que pertenece a la universidad o que trabaja con la Universidad de Humboldt, otra de las grandes universidades de Berlín, y queremos visitar esto porque es un esquema muy parecido al de nuestro proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Muy bien, vamos a hacer en este momento una pausa y luego vamos a retornar con más de esta entrevista. Le recordamos que después de la actividad del presidente en Alemania, visitará Italia, Milán y también Roma, en donde se entrevistará con el Papa Francisco, y al siguiente día visitará Madrid y terminará su gira por Valencia, con un encuentro en el Enlace Ciudadano con todos los compatriotas. Hacemos una pausa, esto es del Ciudadano, regresamos con más información.
Continuamos aquí en El Ciudadano. Reitero, estamos en la Embajada de Ecuador en Berlín a propósito de lo que será la visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa y su comitiva a este país. Se suma a esta segunda parte de nuestro programa Michelle Ruiz. Ella es una estudiante becaria ecuatoriana que está justamente estudiando aquí en Alemania. Bienvenida al Ciudadano. Cuéntanos un poco cómo se dio lo tuyo, tu visita acá a Alemania, tu vivencia en estos primeros meses o años ya acá en este país. Muchas gracias por la invitación. Desde el anterior año, es decir, desde el anterior semestre, estudio en Berlín. Sin embargo, yo ya he estado relacionada con la cultura alemana desde hace varios años porque yo fui estudiante del Colegio Alemán de Quito. Es por esta razón que aprendí el idioma y también pude hacer el bachillerato alemán en Ecuador. Sin embargo, aún a pesar de la oportunidad de estudiar en Alemania, se me dificultaba mucho venir a este país por los costos de manutención. Y en mi último año de colegio fue realmente casi un milagro para mi familia y para mí el saber que desde ese año se iban a abrir las becas del CENESID para las universidades de excelencia. Justamente me interesaba desde hace varios años la Universidad Humboldt de Berlín, en donde estudio. Está como la 7ª universidad en el campo de ciencias sociales en el mundo y fui aceptada, lo que permitió que pueda entonces venir a estudiar acá. Realmente ha sido una experiencia maravillosa estudiar acá, conocer más allá la cultura alemana y el punto de vista alemán, que sobre todo también es del europeo en las ciencias sociales. Mi carrera es sociología y política, pero más aún el hecho de el sentirse apoyado por tu país, del sentirte motivado e impulsado de que tu país está como de tu lado, para que tú puedas estudiar, para que tú puedas formarte y siempre pensando en que lo hace a manera de inversión, para que tú también contribuyas con el Ecuador. Es importante ese testimonio. A propósito, embajador, ¿cuántos becarios existen ahora? Tenemos ahora acá en Alemania, luego seguiremos conversando con Michelle, pero es importante estos datos, estas estadísticas, porque antes sin duda era prácticamente imposible, antes de este gobierno, que se pueda un ecuatoriano como becado ir a una universidad, una de las más importantes del mundo, como justamente Michelle menciona, la Universidad de Humboldt, aquí en Berlín. Así es. Al momento tenemos 54 becarios en CENESID. 10 están estudiando para doctorados, 41 para maestrías y 3 estudiantes para pregrado. Michelle, concretamente, es una de las 3 estudiantes para pregrado. Están estudiando diferentes áreas. En producción e innovación tenemos 16, ciencias sociales 14, recursos naturales 13, ciencias de la vida 8. Están repartidos en diferentes países federados, en diferentes regiones de Alemania. Tenemos un 17% que están en Bavaria, un 17% que están aquí en Berlín, un 27% que estudian en Baden-Württemberg y 21% que estudian en Renania del Norte-Westfalia y en otros estados un 21%. En total, en Alemania se encuentran registrados 534 estudiantes en general, pero repito, el 10% en este caso, 54, están aquí ya becados por el CENESID. Porque hay un porcentaje también importante de estudiantes que no son becados, pero que están justamente es lo que estamos diciendo. 534 estudiantes en total están estudiando aquí en Alemania. Ya. Ahora, Michelle, los elementos que tú estás adquiriendo, la vivencia, lo que está sucediendo en el Ecuador en los últimos años como gobierno y como cambio fundamental en el país en muchas áreas, ¿cómo la miras acá ya desde la perspectiva alemana? Sí, en realidad a mí como ecuatoriana me emociona mucho vivir este cambio, porque ha sido, en mi corta edad, ha sido muy claro también en la política. Conversar desde la perspectiva alemana, como usted me plantea la pregunta, en realidad, en base a mi experiencia, lo que yo conozco son las conversaciones con mis compañeros de universidad, por ejemplo. Para ellos es simplemente inimaginable que esto esté ocurriendo en un país, entre comillas, de tercer mundo. Es decir,
mi caso, que mi país me financie todos los estudios, incluso mi manutención. Además del papel importante que está teniendo Ecuador en América Latina, más allá del caso de Assange, en los últimos años se ha escuchado, o sobre todo en el último año, se ha escuchado tanto sobre Ecuador en la prensa que muchos de mis compañeros están interesados y también participarán en el evento que mencionó el embajador. Ahora, esa perspectiva es importante porque si bien Ecuador ha hecho mucha noticia últimamente, el caso Assange ha sido uno de los temas, pero lo que más se ha hablado del Ecuador justamente son estos cambios, este modelo económico, cómo está funcionando, cómo este eje en América Latina es fundamental. De hecho, el presidente Correa, cuando esté aquí, va a impulsar mucho más el conocimiento y la información que tenemos sobre el Ecuador. Pero está claro, el Ecuador está siendo este rato, hoy por hoy, materia de estudio en muy diversos centros académicos, por ejemplo, a través de los diversos conceptos que han sido creados, emanados y desarrollados en el Ecuador. El caso del buen vivir, el caso de la iniciativa Yasuní-TT, el caso de los de emisiones netas evitadas, los aspectos, por ejemplo, del impuesto Daly-Correa. Es decir, hay tantas iniciativas ecuatorianas que han salido al mundo en estos últimos 6 años como nunca antes en nuestra historia. Y esto es materia de estudio hoy por hoy en los centros académicos. Por otro lado, están los claros logros económicos del país. El hecho de que el año 2011 tuvimos un crecimiento cercano al 8%, que el año pasado nos mantuvimos en alrededor del 5%, que tenemos expectativas de aquí al 2017 de tener un crecimiento estable de entre el 5 y el 6%. Luego de esto, que hayamos sido reconocidos por Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano como el país que más saltos dio hacia arriba en los últimos 2 años, o el reconocimiento de la CEPAL de que el Ecuador es el país que más invierte en los aspectos sociales en toda la región, en América Latina. Bueno, estos son elementos que no pasan desapercibidos, sino que claramente están siendo monitoreados, estudiados, conocidos aquí en Alemania, sea en centros académicos, sea en el gobierno o en muchos otros institutos de carácter económico social que trabajan aquí. Michelle, quisiera un concepto tuyo. ¿Qué significa en estos momentos ser ecuatoriana aquí en Alemania, con todo lo que está sucediendo justamente en el Ecuador y que tú has mencionado hace poco como elementos fundamentales de esta transformación política y económica y social que se está viviendo en el Ecuador? Realmente es muy difícil definir lo que es sentirse ecuatoriano. Desde mi punto de vista, la sensación en Ecuador a la de acá es muy parecida. El sentirte digno y feliz de ser ecuatoriano, naturalmente por todo lo que los elementos parte de nuestra identidad. Sin embargo, una vez acá ha sido diferente mi experiencia, porque a partir de esta beca, esto ha marcado mi vida. Uno se da cuenta cómo el país te apoya para tus estudios, y esto es un apoyo realmente directo hacia ti, no solamente de una forma externa o en general, sino que sabes que le importas al país y que el país se preocupa por estos casos individuales. Y esto te revaloriza como ecuatoriano, como ciudadano, de una manera magnífica. Por ejemplo, a lo largo de mi vida, yo siempre he tenido la ilusión de poder trabajar para mi país, de poder contribuirle de alguna manera. Sin embargo, como yo, existen tantos otros ecuatorianos, y cuando el Ecuador valora este interés de los ecuatorianos y también intenta brindarles la mejor educación y el dinero para que ellos también vivan de una buena manera, entonces es magnífico, es en realidad ideal que haya una contribución de ambas partes, y sí, te hace feliz cada vez más estando aquí, saber que no solamente es tu interés o tu motivación para estudiar, para formarte, sino que hay un país detrás tuyo que
también te está apoyando. Michelle, ¿cuál es el diálogo que tú tienes con otros estudiantes, entiendo, compañeros de América Latina, de otros países latinoamericanos, justamente que están comentando lo que está sucediendo en el Ecuador, la oportunidad de tener todas estas opciones para una formación integral? Berlín es una ciudad muy internacional, de tal manera que en las universidades también existe latinos, asiáticos, pero sobre todo europeos. Y como le comentaba anteriormente, incluso para países de primer mundo como los mismos alemanes o para los americanos les parece inimaginable que haya tal apoyo. Los alemanes tendrán que esforzarse de tal manera para poder recibir un apoyo máximo del gobierno de 300 euros mensuales, que es totalmente mínimo en relación a lo que puede recibir un ecuatoriano. En relación a el contacto que se tenga con... ¿Cuánto recibes tú por concepto de todo o a cuánto equivale tu carrera? Sí, mi carrera o el estudiar en Alemania realmente los costos son mucho más baratos que en el Ecuador, comparando con importantes universidades privadas, ya que aquí la universidad es pública. Por eso mi interés en primer momento de venir hacia Alemania. Y yo, por ejemplo, mi universidad, por ejemplo, costará alrededor de unos 300 euros al semestre, que es muy poco en realidad, y son gastos administrativos. Sin embargo, esta beca del CENESID busca brindarle al ecuatoriano el dinero suficiente para que no haya necesidad de trabajar, es decir, para que no haya ninguna excusa para que uno pueda interrumpir sus estudios o para que uno pueda tener malas notas. Entonces, desde ese punto de vista, es suficiente o más que suficiente lo que el CENESID puede otorgarnos. Adicionalmente, usted me preguntaba acerca del contacto que tengo con otros ecuatorianos o latinos. Es importante recalcar los esfuerzos que está haciendo el CENESID y varios institutos ecuatorianos al organizar foros ecuatorianos de estudiantes ecuatorianos en Europa. Este año, en enero, se realizó uno de estos foros en la ciudad de Milán y fue una experiencia muy gratificante y sobre todo muy esperanzadora acerca del futuro y el presente ecuatoriano. En esta conferencia participaron estudiantes ecuatorianos en doctorado, en masterado y también en pregrado en Europa, países de todo lado, desde Rusia, Noruega, Alemania, y lo que se buscaba era formar redes entre nosotros ecuatorianos. Es decir, que no solamente que el Ecuador está permitiendo que los ecuatorianos puedan formarse en las mejores universidades, sino que también están impulsando a que estos en el exterior formen redes entre ellos para que ya se pueda constituir un equipo de trabajo que vaya a aportar con el Ecuador en el futuro y en el presente, porque muchos de ellos ya estarán terminando en los próximos años. Muy bien, Michelle, gracias y felicitaciones por lo que significa estudiar en Alemania y por esta experiencia que estás viviendo en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, embajador. Vamos a hacer una pausa porque luego regresaremos con otra experiencia también con Consuelo Benavides. Ella es migrante ecuatoriana que vive en Alemania ya muchísimos años y que analiza la posibilidad incluso de volver al Ecuador, dadas las circunstancias y las condiciones que está viviendo nuestro país. Hacemos una pausa aquí en El Ciudadano. Retomamos El Ciudadano TV aquí desde Berlín, en la Embajada Ecuatoriana en Alemania, justamente en la capital de la República Federal Alemana, con el embajador, y también se suma en este momento al diálogo Consuelo Benavides. Ella es una ecuatoriana migrante que ya tiene muchísimos años acá en nuestro país. Bienvenida, Consuelo, acá al Ciudadano. Cuéntanos un poco tu testimonio, el detalle, cuándo has llegado acá a Alemania, el tiempo que estás viviendo y cómo has pasado justamente en estas circunstancias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gracias también al señor embajador. Bueno, mi nombre es Consuelo Benavides y yo vengo de la ciudad de Ibarra. Estoy aquí desde el año 94 en la presidencia de Sixto. Ya.
Los motivos que me trajeron para acá a Alemania no son por motivos económicos, por mejorar mi economía o por buscar mejoras de vida para mi familia, ¿no? Porque gracias a Dios, mi familia no son ricos, pero gracias a Dios han tenido lo suficiente para podernos dar lo necesario. Soy la segunda de 2 hermanas. Lo que me trajo para acá a Alemania es el amor. Ya. Vine en busca ¿Te del enamoras? amor. El amor es también ecuatoriano y bueno. Pero veniste a Alemania a casarte con un ecuatoriano. Sí, claro, ¿no? Fuimos Ya. novios en Ecuador, pero él es el tercero de 3 hermanos, el segundo de 3 hermanos, y su familia era de dinero, pero como así es la vida, los malos negocios o la economía en ese tiempo hizo que él piense más en darle una oportunidad a su hermana pequeña y decidió venir para acá, ¿no? Y decir a sus padres, bueno, yo deseo salir de ustedes y dejar de ser dependiente de ustedes, buscarme la vida en otro país. Y también porque él pensaba que acá podía darme una mejor vida de pronto trabajando y podía regresar a traerme o quedarnos en Ecuador. Pero lamentablemente no se dio ese caso y no regresaba, entonces el amor me dijo, bueno, voy a buscarle, ¿no? Si no te quitan. Y gracias a Dios pude venir en el tiempo donde no se necesitaba visa todavía. Y desde ahí estoy aquí, bueno, llegué a Holanda, me quedé 3 años ahí, pero lamentablemente no me pude encontrar con el que ahora es mi esposo. En ese tiempo trabajé con un poco de artesanías, vendiendo en la calle, donde todavía era muy peligroso, no se podía vender en las calles, donde la policía nos perseguía, nos quitaba la mercadería y el dinero también que se tenía. Pero había una cierta facilidad de poder estar en estos países porque no necesitábamos visa simplemente cuando se necesitaba o sea, la visa de turista, que era por 3 meses. Solamente había la necesidad de salir a otro país, cruzar la frontera y ahí nos sellaban el pasaporte y teníamos 3 meses más de visa. En ese tiempo fui deportada por salir a otro país, ¿no? A vender mi mercadería y por olvido del pasaporte no había quien me envíe, entonces fui deportada. En ese tiempo mi esposo, el que ahora es mi esposo, había regresado a Ecuador de vacaciones. Nos encontramos ahí y hablando los dos decidimos, bueno, estar juntos y dijimos, bueno, Alemania nos ha abierto las puertas, vamos a ver qué hacemos por un poquito de dinero para nuestro futuro. Decidimos regresar en el 97 y llegamos acá a Berlín, Alemania. Mi esposo, que ahora ya es, buscó un empleo en McDonald's, pero lamentablemente, entre paréntesis, mi esposo no sabía que en los 3 meses de prueba él no podía enfermarse. Lamentablemente se enfermó de la gripe y salió a comprar una receta en la farmacia y alguien le vio, llegó a su trabajo, al segundo día le mandaron un oficio diciéndole que estaba despedido porque no podría haberse enfermado en los 3 meses de prueba. Yo tenía un trabajo cuidando niños en la tarde y en la mañana buscaba otros trabajos limpiando. Es hasta lo que me dedico ahora, a limpiar. Porque me hubiese gustado mucho estudiar, pero lamentablemente en el tiempo que yo vine también era un requisito tener una persona que garantice la estadía de una estudiante si quería estudiar, ¿no? Que tenga mucho dinero, y también la familia de Ecuador para uno necesitaba enviarle como unos $1.000, que en nuestro tiempo $1.000 era muchísimo dinero. Entonces lo he estudiado así en las Europaschules pequeñitas y, o sea, yo soy sincera, ¿no? El idioma aquí alemán es muy difícil. Y sinceramente no me gusta mucho, pero gracias a Dios me defiendo y he aprendido el idioma. Ahora estoy aquí, me casé con este chico ecuatoriano que era mi novio, que se vino antes. Nos casamos en el 2000. Lamentablemente, cuando fuimos a pedir la visa por habernos casado, me dijeron que tenía que regresar a mi país, no sé por qué situación, y que el que ya era mi esposo tenía que solicitar la unión familiar. Tuve que irme a Ecuador por ese motivo. La policía me obligó a salir y me dijo que tenía que solicitar mi esposo la unión familiar. Eso se demoró 3 meses justamente. Llegué justamente a Ecuador cuando estaba el problema del cambio del sucre al dólar. Estaba totalmente nuestro país quebrado. Mal. O sea, yo me asusté, ¿no? Dije, bueno, prefiero regresarme a Alemania y lucharle ahí. Regresé, justamente a los 3 meses me dieron la visa que solamente se daba por 1 año mientras
se iba porque allá había indicios de que la gente se casaba por papeles, entonces me decían que me van a ir dando cada año. Vine después de eso, entonces ya empecé a trabajar, mi marido pudo obtener su visa indefinida y después él nuevamente dijo, bueno, voy a intentar a trabajar nuevamente en McDonald's porque nos habíamos cansado de vender en las ciudades o en los pueblitos, en las calles, vendiendo la mercadería, porque también eso ya no estaba tan bien aquí, ¿no? Y gracias a Dios, desde el 97 hasta hoy sigue trabajando en McDonald's y en el 2004 él obtuvo ya su pasaporte alemán. Yo tengo, gracias a él, la visa indefinida. Tengo una niña de 7 años que estudia aquí, nacida aquí, pero sangre pura ecuatoriana como yo. Y he tenido la gran oportunidad de poder regresar a mi país algunas ocasiones y bueno, es un cambio total el que ahora tiene mi país, porque en el tiempo que yo salí, bueno, la política no me importaba tanto, ¿no? Porque para mí era el amor, por eso vine, pero para relación de lo que era en ese tiempo, ahora nuestro país está, yo digo, en la gloria, porque hay un progreso total. Yo estoy muy contenta con nuestro presidente Rafael Correa porque se ve el cambio y se ve que él es una persona del pueblo, que se preocupa por el pueblo. Está con los jóvenes, con los ancianos. Tengo muchos compañeros de la universidad que han podido trabajar en este programa con el vicepresidente, donde han tenido que irse a lugares donde no entra carro, no han tenido que ir. La misión Manuel Espejo. Sí, es ahí. Ellos me han dicho, Consuelo, ¿por qué no regresas? Nuestro país está bien. Digo, claro, yo pienso en regresar porque gracias gracias que Alemania me abrió sus puertas y yo le digo al señor embajador, aquí Alemania me permite trabajar y ahorrar un poco. Pero en mi país yo puedo sobrevivir trabajando porque en nuestro país solamente el que no le gusta trabajar no sobrevive, porque si sabe trabajar de lo que sea empieza, ¿no? Y ahora nuestro país está en mejores condiciones. Muy bien, un gran testimonio que nos ha dado Consuelo. Estamos ya casi en la parte final, embajador. Quisiera también usted que nos cuente algo. Ustedes en el 71, según nos dijo, vino acá a estudiar, salió por una situación política también, pero ¿cómo encontró acá la circunstancia? ¿Cómo vivió? ¿Qué título tiene? ¿Y cuál ha sido su formación y su experiencia aquí en Alemania? Bueno, yo vine acá el año 71, inmediatamente después de haber terminado el colegio en Quito. Vine por una decisión familiar que se tomó en ese momento. Mi padre fue perseguido políticamente por la dictadura de José María Velasco Ibarra, que se había declarado dictador en ese año justamente, y mi padre tomó la decisión de que era mejor que yo salga del país. Además, la Universidad Central estaba cerrada. En fin, era una situación bastante escabrosa la que estaba viviendo el Ecuador entonces, y vine acá a Berlín. Empecé mis estudios. Empecé por un lado que después no me interesó mucho y yo traté de hacer mineralogía. Y finalmente me ubiqué en energía y técnica de procesos, que es lo que terminé, pero en el intermedio tuve la oportunidad, porque en ese entonces la Universidad Alemana era lo suficientemente amplia de sentido, que le permitían a los estudiantes mirar otras alternativas. Entonces pude hacer cursos y dedicarme a otras áreas completamente diferentes, como a filosofía, como a economía, como a política, y todo esto enriquecieron. En un momento dado terminé mis estudios, tengo una maestría en energía y técnica de procesos, y decidí regresar al país. Alemania en ese entonces era un país dividido, Alemania Occidental, Alemania Oriental, creo que lo mencioné antes, y la diferencia pues con hoy es muy, muy importante, ¿no? Acabamos de escuchar el importantísimo testimonio de Michelle, en donde los estudiantes hoy por hoy ecuatorianos tienen unas alternativas firmes, claras, de poder dedicarse al estudio. En mi caso, en mi época, eso no era posible. Prácticamente la totalidad de mi estudio tuve que sostenerla trabajando en las más diversas labores, y se lo hizo, pero no habían esos formidables apoyos como hoy por hoy tienen los estudiantes. Muy bien, embajador. Un testimonio, un comentario final, Consuelo, en este momento ya antes del cierre del programa. Bueno, que
Mi gran ilusión y el de mi esposo y por mi hija también es regresar a mi país. Estoy muy agradecida de Alemania porque me abrió sus puertas y he podido aprender mucho también de la cultura alemana, pero mi país no lo cambiaría por nada. Y dadas las ventajas que ahora tenemos los ecuatorianos, ¿no? Con muchos cambios que ha hecho nuestro presidente, de que se puede volver a nuestro país de pronto con material de trabajo también. Y mi esposo acaba de regresar recién en enero y él me ha dicho, no, bueno, Consuelo, por favor, trabajemos un poquito más y nos regresamos a Ecuador porque nuestro país está muy bien. Ha progresado, es increíble. Entonces yo a veces he tenido contacto con ecuatorianos, no muchos que han venido recién o que vienen de visita y me dicen, es que nuestro país está así, que no. Le digo, o sea, mi forma de pensar es esta, ¿no? Digo, las personas que estamos fuera y vamos a Ecuador, vemos el cambio. Es muy difícil, las personas que viven ahí no se dan cuenta del cambio, porque se necesita estar fuera y ver los cambios. O sea, yo personalmente digo, yo estoy encantada y tengo muchas ganas de regresar a mi país por los cambios que he visto con nuestro presidente. Y también uno de mis sueños que he podido hacer realidad aquí es dar a conocer la cultura indígena de mi país. Yo formé un grupo de danza aquí con un nombre quichua que se llama Mashikunas, que quiere decir amigos. Y gracias a Dios la embajada, el señor embajador también nos ha abierto las puertas en ese sentido. Y personalmente tengo el apoyo de poder presentarme en algunas partes donde aquí en Europa casi no conocen la cultura indígena de nuestro país. Y ese también ha sido mi sueño, lograr que aquí por lo menos la gente conozca algo de nuestra cultura. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Michelle estuvo antes, Consuelo, que ha participado en nuestro programa. Y a usted también, embajador, gracias por atender al ciudadano. Esperemos que la cita del presidente y su comitiva oficial sea exitosa para beneficio de ambos países. La agenda es una agenda muy, pero muy importante y que las relaciones sigan fortaleciéndose en ambas naciones. Estamos trabajando por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el embajador de Ecuador acá en Alemania, Jorge Jurado. Con él hemos dialogado sobre los diferentes elementos y aspectos que serán fundamentales, reitero, en esta visita del presidente Correa y su comitiva la próxima semana acá a Berlín, las relaciones bilaterales y las experiencias que tienen ecuatorianos y ecuatorianas como becarios y también como migrantes. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.